Hola, en este episodio estuvimos hablando de envejecimiento con bienestar. Estuvimos con una gran invitada, con la doctora Jenny Cecilia Brome, quien fue mi profesora en el posgrado. Hablamos sobre temas como el edadismo y hablamos sobre otros datos sobre el envejecimiento. Grandes reflexiones hemos dejado, así que no te puedes perder este episodio. Ya sabes, disponible en Spotify. Hola, soy Julián Ramírez y junto a mi amigo productor Víctor Correa les damos la bienvenida a la tercera temporada de Somos Bienestar Laboral Podcast. Un espacio para hablar de lo que realmente importa, la seguridad y el cuidado en el trabajo. Porque crear un ambiente donde todos nos sintamos bien transforma nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Somos Bienestar Laboral. El día de hoy vamos a explorar un tema que es interesante y ese tema es envejecer con bienestar. Tenemos un dato para el año 2033 y es que en Colombia la pirámide poblacional se va a equiparar entre población joven y población que ha envejecido. Y eso trae un reto para nosotros los que trabajamos en salud preventiva, en medicina del trabajo, es qué vamos a hacer con los sistemas de bienestar laboral en las organizaciones. Y por eso traigo una gran invitada, que es un honor para mí, y traigo a la profe Jenny Cecilia Brome, que fue mi profesora en la universidad en la especialización, y quiero empezar por preguntar quién es la profe Jenny Brome. Bueno, lo primero es mil gracias, muchísimas gracias de verdad. Médico, es un honor estar aquí y de verdad que sí, me siento muy bien estar aquí en este momento contigo compartiendo este espacio. Jenny Cecilia Brome Borges, yo creo que me identifico con 3 palabras. La primera tiene que ver con mi fe, entonces bendecida. Mi hogar, mi familia, todos mis seres queridos, mi esposo, mis hijos hermosos y mi vida como tal. La segunda, una mujer soñadora, lo que ha hecho que estudiara medicina, estudiara mi salud ocupacional y luego los distintos estudios que la fueron acompañando, pensando siempre en cómo generar que los ambientes de trabajo fueran mejores. Y la otra palabra que me identifica, amante. Amo la vida, amo toda la creación, amo el cielo, las plantas, amo recorrer, caminar, amo las personas. Yo creo que me identifico con esas 3 palabras y esa soy yo. Eso me parece muy bien porque cuando yo te recuerdo, me voy unos años atrás, cuando era un estudiante en el posgrado, siempre que llegabas siempre con una sonrisa, siempre entregabas ese cariño para darnos con amor todo lo que nos enseñabas y creo que siempre es un recuerdo que tengo y ahorita que pues ya somos más cercanos como colegas y que tú tienes muchas cosas todavía para enseñarme y tener estas conversaciones, el preparar este podcast, lo que hablamos, que yo te decía, esto no se puede quedar solo acá en esta explicación, esto debe ser compartido. Y creo que hay un tema que nos empieza a preocupar, que veo que compartimos, y ese primer tema, que yo sé que es una pregunta que genera bastantes inquietudes y es por la que te dije que iba a empezar, es finalmente cuando uno traza todo su camino laboral y llega ese tiempo en que va a suceder el retiro, es la primera pregunta. ¿Uno está preparado psicológicamente para elaborar ese retiro? ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes también en esta nueva etapa de tu vida? Yo quisiera que empezáramos a conversar por ahí. Bueno, entonces, lo primero es que yo creo que hemos ido construyendo como sociedad una temática llena de creencias frente al proceso de envejecimiento. Entonces, cuando tú llegas a la etapa de jubilarse, ¿cierto? Que es júbilo, ¿cierto? No hay una preparación frente a cómo se aborda esa nueva fase.
pero es porque ha estado inmersa en una cantidad de creencias, ¿sí? Que inclusive la misma palabra de retiro hace que sientas como cuando es una bombita de helio que ha estado en un momento dado firme, y, ¿sí? Pero que la sueltas y entonces ¿ahora qué? ¿Cierto? Yo creo que el tema de envejecimiento no ha tenido los procesos de preparación adecuados para precisamente hacer ese tránsito de lo que es los cambios que se presentan en la vida, ¿cierto? La otra cosa es que hemos identificado el tema de jubilación con el tema de adiós, desapareces, ¿sí? Como se cierran las puertas y mira a ver qué sigue. Entonces, sí. Esa preparación no es tan sencilla y creo que una de las cosas importantes es quién es cada persona, o sea, quiénes somos, porque como seres humanos en singularidad, cada uno ha tenido una historia. Entonces, ese momento de cierre, de pasar, de estar en fase productiva, a decir, me jubilo, tendría que verse desde quién es Jenny Cecilia, o quién es en un momento determinado esa persona que se va a jubilar. Los procesos empresariales frente a eso, muchas veces, pues la verdad es que consideran de que todas las personas que se van a jubilar son iguales, y ese es uno de los primeros elementos que tendríamos que empezar a desvirtuar. Claro. Y es cómo se vive esa famosa preparación, que no debe ser ni siquiera psicológica, hay más cosas más allá de la psicología. O sea, es precisamente quiénes son las personas que hoy, en este momento, dentro de lo que es la corporación o la institución, por un tema normativo, ya deben de dejar de trabajar en esta organización. Lo que no quiere decir que dejen de trabajar, ni dejen de ser productivos, ni que no piensan más, que no dan más ideas. Y que quieran hacer otras cosas. De acuerdo. ¿Cierto? Entonces, no fue fácil. Entonces, la respuesta es, no fue fácil, porque precisamente vengo de un movimiento, de un tema de estudiar, de estar en la academia, de participar, y entonces venía, ¿qué sigue? Entonces la primera pregunta es, ¿yo qué quiero de esta nueva fase de la vida? Esa fue la primera pregunta que me hice. Y al hacerme esa pregunta de qué quiero con esta fase de la vida, dije, tengo que aprender cómo es este proceso de envejecimiento, en qué consiste. O sea, si para la sociedad en un momento dado el hecho de que tú cumplas unos requisitos legales para jubilarte es envejecer, entonces para mí no. Entonces yo quiero saber cómo es esto y cómo lo voy a abordar. Y que es un gran reto. Y es un gran reto. No parar de estudiar. Entonces lo que hice fue ponerme a estudiar. Sí. Entonces hice una maestría en gerontología, sí. para poder entender cómo iba a vivir y sí. cómo iba a poder acompañar, y descubrí muchas cosas con relación precisamente a lo que es todo lo que tenemos que hacer en el mundo del trabajo para prepararnos todo el tiempo, ya que vamos a tener una alta longevidad. Claro, cuando trazábamos ese título de envejecer con bienestar, que lo hablamos muy bien, porque hay determinantes que hacen que uno pueda envejecer con bienestar y que nos damos cuenta que es ahora donde podemos empezar a trabajar pues para que eso suceda, ¿cierto? Exactamente. Venimos a hablar del presente, lo que estábamos hablando antes de empezar, aprovechar el tiempo presente y ese futuro, pues que es incierto, pero pues que tiene esa preparación desde lo que nosotros hacemos. Entonces, sugerimos que el tema en las organizaciones debe recobrar tanta importancia, y lo primero que debemos entender es qué es el envejecimiento, cómo entendemos eso de una manera clara, que a la gente le quede esa idea bien elaborada, porque finalmente si no lo entendemos, si no sabemos qué es, pues no vamos a poder preparar los procesos que necesitamos. Sí, uno de los elementos bien importantes es como darnos cuenta la cantidad de paradigmas, de creencias, de estereotipos que tenemos frente al tema de envejecimiento. Y
Y la verdad es que inclusive uno se devuelve en la cantidad de teorías que hay alrededor del tema y encuentra que más allá de la parte biológica, el proceso de envejecimiento tiene un componente biológico y es ese cambio molecular que tenemos inclusive desde las primeras décadas de la vida. O sea, Claro. empezamos a envejecer al momento en que tenemos el proceso de desarrollo a tope, es decir, casi desde los 20 años ya empezamos a envejecer. Muchos de nuestros sistemas empiezan esos cambios moleculares y seguimos envejeciendo hasta el final de la vida, ¿cierto? Pero es que no solamente es el componente biológico, o sea, en ese componente biológico ahí está la parte genética y la no genética, pero también está la otra parte que nos hace ser seres humanos, ¿cierto? Claro. Ese tema biopsicosocial, espiritual. Entonces, que nos hace únicos y que nos hace singulares. Esa unión de cómo vivo, más esa parte biológica, pero además de eso, de lo que son mis entornos y de cómo me relaciono, lleva al tema del envejecimiento. Entonces, no es en un momento dado, es un deterioro molecular, no, es Sí. esta unión de todos estos factores los que te lleva precisamente a ese tema de envejecimiento. Y ahí aparece algo bien bonito y es lo siguiente. Tú encuentras personas que en un momento dado te dicen, yo tengo 82 años y las ves, pero así, pues o sea, con todas sus capacidades Sí, que es como si fuera cognitivas. 25. Y entonces, frente a otras que tienen en un momento determinado 57, 58 años y ya no las ves con la misma vitalidad, ¿sí? Y mira que uno de los componentes importantes es la individualidad. Cada uno de nosotros va construyendo a lo largo del tiempo estos procesos de cómo se envejece, ¿sí? Esa individualidad. Y en esa individualidad y en esa singularidad hay dos componentes que yo creo que son importantes para nosotros los médicos del trabajo, médicos ocupacionales en general, y es el tema de esas capacidades intrínsecas, Muy esas importante. capacidades que cada uno de nosotros tiene, pero que habría que cuidarlas mucho en los lugares de trabajo, ¿sí? Y además de eso, que cuando se vayan deteriorando esas capacidades, aparece algo fundamental y es cómo se relacionan con el entorno. En el tema de envejecimiento hay algo y es, más que mirar el tema de ese deterioro biológico, es mirar la funcionalidad de las personas. Y somos funcionales en la medida que estas capacidades intrínsecas que tenemos, el entorno esté adaptado a esas capacidades y pueda seguir en un momento dado generando cosas y siendo productivo. Y entonces viene la palabra productivo, pues porque la palabra productivo la asociamos a economía y a... No, hay que mirar qué es productividad. Claro, todas las aristas que tiene y Eso, que era lo que yo te decía, hay que explicar la productividad más allá más allá de de... números, de rentabilidad, de mi Exacto, proceso económico en así la es, empresa. así es. Entonces, creo que para nosotros los salubristas hay algo fundamental. Lo primero es ese valor de la prevención del que estábamos hablando ahorita y es qué tendríamos que hacer para que verdaderamente el entorno de trabajo sea un entorno seguro y saludable, esas organizaciones sanas y conscientes de que es capital humano el que hay y que en la medida que se recree, se disfrute el trabajo y el trabajo se haga seguro, eso va a permitir precisamente procesos de envejecimientos mejores, ¿cierto? Ese proceso natural de cambio va a ser mejor. Pero además de eso aparece otra cosa para nosotros los prevencionistas y es qué hay cuando las personas tienen eventos en el trabajo, enfermedades o Claro. accidentes, que tanto en un momento dado hacemos cambios para que la persona recupere al máximo sus funciones o que tanto adaptamos los entornos para que siga siendo funcional, entendiendo algo. Nosotros calificamos pérdidas, la persona luego se jubila. ¿Qué pasa con la calidad de vida y la esperanza de vida, que ya no va a ser esperanza de vida sana, sino en condición de discapacidad? Claro, ¿Sí? y aparte de eso, traes un tema que para mí también ha generado mucha inquietud
y es, bueno, tú llegas y hacemos la calificación. Vas a ese momento en que te dicen, bueno, va a haber un reconocimiento o llega esta pensión, pues por lo que te sucedió, pero nos quedamos tranquilos, lo digo así, porque no, es que ya está cubierto socialmente, Ya, ya ya, tuvo un pago y ya tiene un seguro y ujú, ya no hay más, o sea, no, hay mucho ¿en más. qué queda? O sea, como que esa inquietud que siempre me ha generado a mí, como ese tema de realmente nosotros sí hacemos una Rehabilitación, rehabilitación para un exactamente. reintegro y luego le ponemos la palabra exitoso. Bueno, Entonces creo que, es un tema bastante amplio. mira, tocas un tema tan importante. Es como cuando en un momento determinado a lo que son los cambios naturales del ser humano le vas a agregar otros condicionantes. Y entonces la pregunta en este momento es, ¿cómo lo entregamos? Sí, ¿Cómo entregamos esa persona a la sociedad? Y ahí es una mirada integral, porque no solamente es, y viene el tema de, como persona, cuáles fueron los estilos de vida que tenía para estar saludable, sino que además de eso viene un tema y es el entorno laboral que le agregó a ese estilo de vida. Y esa sumatoria es lo que en un momento determinado se entrega a la sociedad. claro. Entonces, creo que hay un tema importante de trabajar en las organizaciones desde el punto de vista de entender que si vamos a ser longevos, que estamos entregando a la sociedad, porque este capital que tenemos hoy es el que va a trabajar, porque lo decías ahorita cuando iniciaste. Entonces, ¿quiénes van a ser los futuros trabajadores? Y tendremos que reevaluar en un momento determinado es el tema pensional. En otros países los procesos de pensión hace rato se reevaluaron y las personas tienen una fase productiva mayor. Habrá que reevaluar en un momento determinado los sistemas de salud. Habrá que reevaluar también es qué tan sostenibles serán las organizaciones si no empiezan a entender que este capital humano de personas mayores debe hacer parte de la organización. Claro. Pero para hacer eso tienen que romper con muchos esquemas y tendremos que romper con muchos esquemas que tenemos frente al envejecimiento, porque nos rodean demasiadas creencias Sí, bastantes limitantes. bastante limitantes. Empecemos por una, el edadismo. ¿Qué es el Eso. edadismo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo? Y también qué limitaciones tiene, porque yo de entrada digo, cuando hablamos de eso es como decirle a la persona, quedas invalidado para hacer tal cosa cuando cumplas determinada edad. Sí. Entonces quiero que desarrollemos también esa idea que es muy importante. Bueno, entonces mira, el edadismo aparece como desde 1960 eh, y en su momento no tuvo el boom que, pues, o sea, que buscó el primer autor que habló del tema, sino que vino a tener mayor desarrollo hace aproximadamente 2 décadas, o sea, como que a partir del año 2000 empieza la OMS a replantearse frente, obviamente, a los cambios demográficos, qué estaba pasando con relación a la forma en que nosotros pensamos, sentimos y actuamos frente a la edad. Cuando uno mira el tema de edadismo, es todo lo que tiene que ver con todos esos estigmas que tenemos, todas esas creencias que tenemos, todas esas discriminaciones que tenemos alrededor de la edad. Entonces, esa forma que lo que nos mueve cuando dice tiene tanta edad y hace que tomemos unas actitudes y esas actitudes muchas veces, la mayoría de las veces son discriminatorias. Entonces, el edadismo tiene que ver precisamente con todo lo que hay alrededor de la discriminación en torno a la edad. Eso es el edadismo. Y edadismo no solamente es con relación a las personas mayores, hay edadismo para todos los jóvenes también. Es más, en Europa uno de los problemas grandes es el edadismo que se está dando con los jóvenes y que está suficientemente documentado. Pero a partir de la pandemia se hizo mayor énfasis en que el edadismo iba en conexión con la longevidad. Para países latinoamericanos se habla muchas veces de viejismo,
de viejismos, entonces sí, pero en general es edadismo y es en relación a las personas de edad, pero hay edadismo también para jóvenes. Entonces todo lo que tenga que ver con discriminación con relación a la edad. Y eso nos lleva a algo bien importante y es que el edadismo, nosotros somos edadistas, o sea, el edadismo en general tiene como tres formas. Una, la parte institucional, y es como las normas o las instituciones y entonces viene alguien en un momento determinado a un proceso de atención en salud y lo primero que van a mirar es si ese proceso le aplica o no le aplica de acuerdo a la edad. Eso fue uno de los cosas que se visualizó mucho con el tema de pandemia. Pero también está el edadismo interrelacional y es cómo a partir de creencias, entonces, entre las mismas generaciones se rechaza o no por el tema de edad. Muros. Se ponen muros. Y el otro es el edadismo que nosotros mismos, a partir de todo esto, vamos generando. Entonces, la primera cosa es, ya soy vieja, eso es uno de los elementos, entonces, y eso limita. Entonces, ya no puedo participar, ya no puedo en un momento determinado realizar un aprendizaje, o expresiones, por ejemplo, como esas que nosotros mismos tenemos en el campo y es, loro viejo no aprende a hablar. O sea, mira, esta es un tema de edadismo completo, ¿cierto? Sí, total. Y todo lo que sería el tema de posibilidades. Entonces, creo que el edadismo está tan naturalizado en culturas como la nuestra que en estos días en un chat de amigas ella dice que ¿cómo sigues? Decía una amiga a otra y entonces llega y dice no, pues es que lo que pasa es que ya entré en el tema de la lentitud y ya ni siquiera en este momento se me quita esta gripa, mírame pues nosotras mismas pues como nos... La ¿cierto? gripa va lenta también. La gripa va lenta también, entonces No. mírame esta. Entonces la primera cosa es que el edadismo es un fenómeno cultural tan arraigado que tendríamos que hablar mucho con relación a qué es el envejecimiento para poder abrir las posibilidades en este momento de como personas vernos en dignidad y vernos en dignidad hasta el último momento de la vida, ¿cierto? Entonces empezar a visualizar algo y es que sí cambiamos desde el punto de vista molecular y sí se generan cambios, pero es que somos más allá de una cosa biológica. Somos unos seres integrales, biopsicosociales, con una cantidad de capacidades. Entonces podemos definir, podemos aprender, podemos participar, podemos seguir viviendo dignamente hasta que se termine la vida. Esa sería la primera cosa como que uno tendría que mirar. Cuando tú hablas del individual, yo me acuerdo de conversaciones con mi mamá, porque ella llega y empieza a hacer ese planteamiento frente a, es que ya estamos envejeciendo. Es que ya. Y también empieza la preocupación por ese soporte social para el envejecer. Y es como que, bueno, ¿y los hijos van a estar, no van a estar? ¿A dónde vamos a ir? Entonces, cuando yo la veo que me empieza a plantear como todas esas preguntas, y en algo que estamos hablando aquí, que se ha normalizado completamente ese tema, y yo creo pues que a partir de cosas que me han pasado, yo me he vuelto como mucho más de presente, para pensar en presente. Y a veces le digo a ella, yo, mamá, pues nos vamos a ocupar de ese tema cuando llegue, o sea, en ese momento todavía no está pasando, y yo siempre digo, y tampoco sabemos si vamos a llegar, o sea, tampoco sabemos si vamos a llegar, pero yo creo que quedan las dudas, pues para mí también, para ella también, porque también está ese diálogo intergeneracional que uno quiere decir, pero ¿cómo explico este proceso para que no se sienta mal, para que no piense todavía en ese soporte social que va a tener cuando sea, pues cuando llegue a cierta edad, hablando del edadismo, porque eso es lo que tenemos en mente, que a cierta edad ya llega como esa limitación y tal vez puede que ni pase, puede que sea muy funcional. Entonces digamos que son un montón de dudas también que existen dentro de nuestra conversación todos los días, que hace que ese tema esté como tan normalizado y a veces se queda uno sin herramientas de cómo responder frente a esos cuestionamientos.
Pues yo digo que la primera cosa es, no nos dé miedo hablar de la vejez. Y, Exactamente. y no nos dé miedo en un momento determinado, eh, porque precisamente es, a ver, cuando miramos, o sea, es que es un logro maravilloso de todo lo que ha pasado desde el punto de vista del desarrollo humano. O sea, ganar una esperanza de vida de más de 20 años en lo que teníamos hace unas décadas, que la esperanza de vida estaba en 67,2 en los mejores países. Y ahora tenemos unas esperanzas de vida de 79 y de 80. Entonces decimos, bueno, ganamos 20 20 años de años. vida. Entonces ahorita nos enredamos, eso es como quien dice el que se enreda con el cuero del tigre. Nos enredamos. No, hay que hablar. Y hay que hablar con relación a, bueno, yo qué quisiera hacer con todo esto nuevo que se viene. Y cómo quiero en un momento determinado generar un proceso de envejecimiento digno. Hay que hablar. Y hay que hablar con relación a, entonces, cuáles son las nuevas posibilidades que tendríamos que abrir. Entonces, cuando tú me preguntabas, ¿fue fácil? Yo te dije, no fue fácil. Pero no fue fácil porque precisamente inmersa en este tema de edadismo, casi que se decía, son pérdidas, ya no hay posibilidades. Y es al contrario, hay muchas posibilidades. Y socialmente tendríamos que empezar a visualizar, venga a ver cuáles son las oportunidades que tienen las personas en un momento determinado, después de los 60 años, para participar. ¿Cómo? Y viene y lo que estamos hablando, el tema de productividad, en qué ser productivos, cómo ser productivos, en las mismas organizaciones. ¿Por qué las personas no se podrían en un momento determinado quedar si tienen experticia, si tienen experiencia? Ellas querían en un momento determinado estar, no todas querrán estar. Entonces viene también la parte individual. ¿Quiénes quieren estar y quiénes no quieren estar? ¿Quiénes quieren en un momento determinado cambiar y generar otros proyectos? Claro, es una ¿Cierto? decisión. Entonces, hablar del tema, hay que hacerlo. Y hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y entonces, ¿cómo lo vamos a construir? ¿Sí? Entonces, en el día a día, ¿qué quiero yo desde el punto de vista de estar activo, estar sano, estar bien? Entonces viene todo lo que es el tema de cómo está mi ejercicio, cómo está mi alimentación, cómo está mi parte cognitiva, qué estoy en un momento determinado impregnando, qué estoy aprendiendo, qué estoy ejecutando, qué estoy participando. Eso hay que hablarlo. Y hay que hablarlo porque, reitero, o sea, es que es una ganancia, qué maravilla, y yo no sé hasta cuándo, pero es vida, ¿cierto? Claro. Es vida. Y hay que precisamente, entonces, miremoslo. Y tocaste otro tema que yo creo que es bien importante. Hoy el tema de cómo se ven el tema de las instituciones, yo ahí tengo muchas reservas, muchísimas reservas, porque desafortunadamente, y quiero decirte que una de las cosas que visualicé cuando empecé a estudiar esta maestría tenía que ver con eso, y es cuando tú caminas y pasas por los diferentes barrios, ves una cantidad de instituciones que se han dedicado al cuidado del adulto mayor. Y muchas de esas instituciones parecen garajes. Muchas veces tú ves personas sentaditas ahí, o sea que son instituciones en las que no se va a vivir, sino que son instituciones en las que se va a morir. Entonces mira que es otro tema que también tendríamos Pasa que... la vida ahí. Porque entonces ahí viene una cosa y acabas de tocar otro tema y es eso. Yo he preguntado en algunas de esas instituciones, ¿cuánto lleva esa persona aquí? Y hay personas que llevan más de 15 años. Entonces lo que digo yo es, ojo con eso, porque entonces eso no es vida. Entonces ganamos la vida y entonces no sabemos qué hacer. Entonces, reitero, hay una cantidad en este momento de, ¿cómo se diría?, de estudios frente a lo que es el envejecimiento saludable, y arranca desde jóvenes, y arranca desde las organizaciones, y arranca desde el entorno. Entonces, hay mucho por hacer. Claro, porque es que va a ese término de la vida, el trabajo. Todavía está esa idea que el trabajo es separado de la vida. Yo insisto en que son dos cosas que van ahí, o sea, van, porque es que... Es que es co-crear. Claro, El trabajo es co-crear, el trabajo es transformar y tú transformas en todo lo que hagas. Y aparte que es un determinante también de la salud, ¿cierto? Así es. Y tenemos una responsabilidad dentro de todo lo que hemos hablado acá en el podcast,
en lo que se escribe también sobre ese tema, y es que ¿cómo voy a separar esos dos temas? Lo que hablábamos en la conferencia esta semana es, o sea, bien, trabajamos, nos remuneran por nuestro tiempo y nuestra disponibilidad, pero también hay una palabra ahí que hemos empezado a trabajar y es, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de esa persona que trabaja en esta organización? ¿Cuál es el propósito de esta organización? Total. Conversan esos dos propósitos. ¿Cómo voy a hacer que esta persona, cuando salga, cuando llegue ese momento en Tengo que, propósito. en que llega el retiro, que es lo Sí. que estamos hablando, Sí. pero ya llega otro preocupante social y es, ojo, que la población en nuestro país, Colombia, está envejeciendo. Sí. Y lo otro es, ojo, que es que no está, o sea, la tasa de natalidad también está cayendo. Entonces, Así es. vamos a equiparar, pues, en unos Sí. pocos años, los jóvenes con la población que envejece. Entonces, Total. las preguntas son, ¿los programas que tenemos a hoy van a seguir siendo iguales? ¿Y por qué no empezamos desde hoy a trabajar ese tema que es envejecer con bienestar? Entonces, ¿qué involucra eso y por dónde tenemos que empezar? Yo creo que inclusive tocaste la palabra en la reflexión anterior, y es el tema intergeneracional. Yo creo que hay que empezar primero que todo por un tema de una cultura antiedadista. La primera cosa es esa. De acuerdo. Hay que trabajar frente al tema de qué pensamos con relación a la edad. Y si la edad nos está poniendo en este momento talanqueras para un tema de participación y de posibilidades. Esa es la primera. Cultura, una cultura institucional en la que por encima de la edad, por encima de otros estereotipos, esté la persona, ¿cierto? El ser humano. Entonces la primera cosa es el trabajo de la dignidad humana en todos los espacios. Quítele todos los estereotipos que le pueda poner, porque tenemos tantos estereotipos. Claro. Entonces, lo primero es eso, la persona y esa dignidad de la persona. Trabajar en una cultura en la que no se rompan pues tantas cosas que tienen que ver con esas falsas creencias que tenemos. La segunda tiene que ver precisamente con ese tema de los jóvenes, cómo en un momento determinado las diferentes generaciones, porque hay muchas generaciones en este momento, entonces este tema intergeneracional, cómo empezamos a darnos cuenta que este tema del envejecimiento es multidimensional, son muchas dimensiones, pero que en la medida que nos acerquemos a reconocerlo, vamos a poder crecer unos con otros. Entonces, desde todo este conocimiento que tú tienes y desde la experticia que uno tiene, desde en un momento determinado la mirada y la perspectiva que tengo a hoy, a esa mirada que tú tienes hoy, cómo desde este conocimiento de toda esta tecnología y la inteligencia artificial, cómo me nutro para yo poder aportar. Entonces, mira, el tema intergeneracional es fundamental. Y el otro, ahorita también lo decía, y es el tema de conversemos. Uy, ese es el tema. la conversación es un tema... Es fundamental. ¿Qué te digo? Se ha perdido la conversación. Entonces hay que conversar. Entonces, creo que esos tres elementos, un tema de cultura empresarial, un tema intergeneracional, y el otro tema es, venga, conversemos para generar posibilidades. Y en ese generar posibilidades es, venga, ¿no será que en un momento determinado, hoy, este tema que marca, porque es como si hubiéramos trazado, los niños, entonces colegio, edad media, trabajo, y adultos, ocio? No, a ver, ¿qué tal si empezamos a trabajar una cosa distinta, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta de que en la edad adulta tenemos todavía muchas posibilidades para aportar y seguir siendo parte fundamental de nuestra sociedad. Creo yo que de varias cosas que he leído sobre eso, un limitante de la conversación a hoy es la tecnología. Llega una cosa. Lo otro es que es lo único que nos diferencia de los animales, y es que podemos conversar y estamos dejando de conversar. Así es. Porque lo otro es también cuando empezamos a generar pensamiento, Eso. y es que ahora el pensamiento es, hoy no sé, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Imagínate. Y también peligra dentro del tema de la conversación, que no tiene que ser una conversación intelectual tampoco, Nada. pero el pensamiento crítico, pues de presente y a futuro empieza como los seres humanos no van a dejar de conversar,
pero tampoco van a hacer el ejercicio mínimo de generar pensamiento. Entonces, ¿para dónde vamos, cierto? Total. Y esa tecnología lo meto en el tema de la conversación y el diálogo intergeneracional, porque pienso yo que es ¿Es ahí? en gran medida lo que pone el limitante, ¿Es porque ahí? es los que están allá que ni Es, saben manejar un computador, ni es les ahí. interesó, pero los que estamos acá, que sí sabemos Así manejar es, el así es, smartphone, así el es, computador, así es. la inteligencia artificial, entonces, ¿qué vamos a hacer, profe, para que ese diálogo intergeneracional que se necesita, porque vuelvo y lo digo, o sea, vamos a hacer igual cantidad de personas jóvenes, pero también personas que están en su proceso de envejecimiento? Viéndonos, ¿Cómo vamos a hacer? viéndonos, hay que vernos, Así hay, es, creo hay yo que que vernos, hay que vernos y hay que ponerlo. Y reitero, o sea, si no ponemos este tema sobre la mesa, o sea, si pensamos en un momento determinado, si seguimos con el tema de todos los, todas esas creencias y estereotipos que pensamos frente a los viejos, ya no sirven, no aprenden, lo vemos en las organizaciones. Tú no puedes todos los participar días, en un proceso por ejemplo, de escalonar a otro cargo después de cierta edad. ¿Por qué? Ah, no, es que ¿cierto? Ya tiene cierta edad. No, ya no, ¿cierto? ya was Entonces, out. esa out. Entonces, hay un tema y es, por eso digo yo, hay que ponerlo. Si el tema en este momento empezamos a hablar de esto ha cambiado, vamos a ser longevos, porque es que no, esto no es un tema como en los otros temas en los que hay estereotipos. Este es un tema de todos. Hay otros temas en los que hay estereotipos, como en el tema de género o como en el tema racial. Bueno, este es un tema de todos. Claro. Todos vamos a envejecer. Claro. Entonces hay que ponerlo sobre la mesa. Y al ponerlo sobre la mesa, entonces, venga, generemos estos diálogos. Diálogos en los cuales, ¿qué piensas tú de la edad? ¿Y qué piensas en un momento determinado? ¿Qué hace que en un momento dado, cómo se rompen todo lo que se fue construyendo, todas esas creencias, todo, y qué hacen que discrimines? Porque en el día a día se discrimina. Entonces, si eso lo ponemos sobre la mesa y empezamos a dialogar y a vernos, empezamos a generar otras cosas. Yo creo que en el tema institucional es fundamental porque los líderes movilizan y movilizan muchas cosas. Entonces, por eso, hoy los pequeños grupos y los entornos tendrán que hacer cosas distintas, si queremos en un momento dado que no seamos carga. Ojo con eso, el tema de carga social, porque entonces en la medida en la cual se generen que las capacidades intrínsecas, a pesar de la edad, fluyan, los entornos se adapten y seamos más participativos, o sea, generamos menos dependencias, generamos más autonomía. Entonces, somos menos carga, ¿cierto? Porque entonces luego, si no participamos y no tenemos posibilidades, el entorno se cierra, seremos carga. Pesan, que es como dicen, ¿no? Así es, sí. Entonces ahí viene un tema de sostenibilidad también social, y es, ¿qué va a hacer la sociedad si hoy no trae precisamente a participar de una forma distinta a las personas, a los adultos mayores? ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿Sí? Claro, y falla todo, o sea, es que falla ahora todos los programas que se han intentado de hacer para esto. No hay cuidadores suficientes para todo lo que vendría en un momento Ni hay determinado. cuidadores, ni hay Ni hay recursos. Ni hay recursos. No hay recursos. Y también uno de los temas, vamos a otro tema que hemos hablado acá y que fue la temporada pasada, el tema de la reforma pensional. O sea, es una reforma planteada para decir, es que necesitamos más recursos para pagar la pensión de los que hoy están pensionados, pero los que vienen... Tampoco van a estar. Los que vienen... No hay el capital suficiente. No hay el capital suficiente. Para sostener entonces, esto. Es un tema fiscal. De todos los... acabas de tocar. Es sostenibilidad. Exactamente. Cuando uno mira los ODS con relación al tema del desarrollo humano, yo digo que fue muy tímido la forma en la que apareció el tema de envejecimiento en los ODS.
¿Por qué? Porque tendrían que haberle dado mayor relevancia. Así estén en este momento, uno dice, están nombrados en el tema, en el 3, están nombrados en el 5, están nombrados en el 8. O sea, como en 5 de los aspectos, digo que habría que haberle dado mayor relevancia. Porque es que decir que la población mundial Pues es que eso a se veía como muy puertas lejano, está, que un 22% de la población mundial va a ser longeva en cuestión del 2050. Es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces tendrán que... estamos a 24 años de eso. Así es. O sea, eso... Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Más de 2.200 millones de personas de más de 60 años. ¿Cómo van a ser? ¿Y qué tendrán que hacer? Entonces, yo creo que hay un tema en este momento, revolviéndome a la invitación, el bienestar laboral con relación a nosotros como salubristas, es mucho lo que hay que hacer. El valor de la prevención, esa coherencia de nosotros con relación al cuidado, a lo que generamos de cuidado. Y hay un tema que es fundamental y es qué estamos haciendo con las personas con discapacidad generada en los lugares de trabajo, qué estamos haciendo con sus entornos, qué estamos haciendo también con los programas de retiro, y no es de psicología. ¿Qué estamos haciendo en un momento dado con relación a lo que es las posibilidades que les abrimos de acuerdo a la singularidad a las personas que hacen parte de una organización? ¿Qué estamos haciendo con relación a todo lo que es habilitar, adaptar todo lo que es el entorno para una longevidad más sana? Creo que hay bastante trabajo por hacer. Sí, yo creo que tenemos demasiados retos en esto que se nos viene a futuro. Y Yo creo que a futuro no, que ya. que ya se nos viene, que debemos de empezar a trazar de verdad esos programas de bienestar organizacional, que esta semana lo empezábamos a hablar, que es otra cosa que ¿Eso? yo digo, pero porque venimos a hablar de programas de bienestar laboral y que yo lo decía, no podemos seguir en acciones aisladas, No. o sea, no es como que yo decía, vení que el viernes de fruta, que el lunes de Nada. estirate aquí ya, no, o sea, realmente sí viene y recobra toda la importancia, porque Eso. pues es que estamos, Es que la vida es una. estamos ya, ¿cierto? Sí. Y que también desde la idea filosófica, es decir, vemos la vida como será un día más o un día menos, ¿cierto? ¿Qué será lo que pasa ahí? O sea, también las personas que vienen aumentando las cifras de problemas de salud mental. Total. ¿Cierto? Total. Que esto es otra cosa Esa que... salud mental, qué se genera con relación al tema de salud mental? ¿Qué pasa en un momento determinado cuando las personas quedan en el aire muchas veces, ¿cierto? Porque puede ser que uno busque y uno se plantee y uno diga, venga a ver cómo voy a vivir esto, ¿cierto? Venga a ver, sí, yo quiero aprovechar este regalo que me da, ¿cómo lo voy a vivir? Pero ¿cuántas personas en un momento determinado se empiezan a perder? Y uno de los grandes problemas que hay con relación al edadismo es que se siente que se pierde todas las posibilidades y inclusive se han visto en los estudios que disminuye hasta en 7.5 los años de vida, o sea, el tema de esperanza de vida. Entonces, mira qué impacto tan grande hay, es un tema de salud mental y es cómo abordo esto. Entonces, digo yo que hay tanto por dialogar, por conversar. Claro, y también, pues es que cuando uno trae bibliografía sobre este tema, esta semana estaba detenido en un estudio en particular que me gustó mucho. Bueno, y que en la charla también estaba, que mostraba energéticamente cómo se comporta el cerebro de una persona con ese síndrome de cómo llego yo a fin de mes porque no me Imagínate. alcanza lo que estoy ganando. Ahí estás Y esa tocando otro preocupación mientras yo estoy haciendo mi trabajo, pero también está la otra preocupación y es que el tiempo se me está yendo muy rápido. Entonces hay un estudio que dice, ¿por qué se nos van los años tan rápido? ¿Por qué creemos que ya los años se van más rápido? Y tiene que ver también con tanto estímulo a lo que estamos ahora expuestos, y es decir, es que estás tan expuesto a tantos estímulos que el cerebro
no alcanza a hacer procesos profundos. Entonces, claro, todo se te vuelve tan superficial que sientas que el año se va tan rápido, pero es porque tu cerebro, con todas las multitareas a lo que lo tienes expuesto, con todas las novedades que hay, con toda la información que tienes en tu bolsillo, que es la ventana al mundo, y llega y llega y llega información, tu cerebro dice, no voy a hacer ningún recuerdo aquí profundo, y por eso el tiempo se te va como volando. Yo decía, pero qué interesante saber todos esos factores a los que estamos expuestos hoy, y, y llegan esas dudas de decir, bueno, ¿y qué será lo que viene si ya estamos así? Si ya hay este nivel de la sociedad del cansancio, Total. de niveles acumulados de frustración, de ese alto rendimiento, de esas exigencias, de seguir hábitos que yo digo, tratamos de calcar a nuestra vida hábitos de otros. Entonces salen libros de, no, este es el secreto de cómo yo he vivido, Sí, yo lo léaselo usted sé. a ver si a usted No, también le sirve. ahí lo tocaste también. Entonces hay Y es muchas cosas eso, ahí que... el tema de el tema de las comunicaciones hoy, que, ay, es que acabas de tocar tantos, que tiene que ver con cómo en un momento determinado nos saturamos frente a ese, es como si el envejecimiento fuera lo peor, entonces hoy tienes que estar joven, hoy tienes que seguir, o sea, entonces, Sí, el todo. parámetro es de belleza, pero de juventud, ¿cierto? El parámetro en un momento determinado, entonces, no, entonces están todas las cremas, todas las Envejece cirugías, bello. todo, sí, sí, todo Envejece lo que quiera. bello. No, a ver, ¿cierto? Envejezca dignamente, y envejezca con salud, pero no necesariamente quiere decir que como que le quitas esa dignidad al tema de envejecimiento y es bombardeados con relación a muchas cosas. Sí, es que hay No. muchas ideas erróneas ahí porque en el capítulo que hablamos con el profe Rubén, que fue mi profe del colegio que te había contado, eh, entramos en un tema de hablar de, es que bienestar no es comodidad, son dos cosas distintas. Y llega aquí también y es que hay estándares de belleza para envejecer. Entonces digamos Sí. que también hay unas preocupaciones superficiales y muy cosméticas de ese proceso, A y es lo ver, que se ha aprovechado para hacer economía, y es algo que yo he dicho, y es eso. que necesariamente no tenemos que ser un club de las 5 a.m. No. porque a alguien se le ocurrió que a las 5 se levanta, vaya a hacer ejercicio. Pues es claro, si tú te levantas a las 7, vas y haces ejercicio, tienes claridad mental. Si lo haces a las 5, si lo haces en la tarde, o sea, es como decir, no hay que seguir como todos esos parámetros que nos Total, están metiendo hoy. total. Entonces ahí viene la razón de por qué hago esto o por qué no lo hago. Vuelve y Exactamente. juega el tema del propósito. Entonces, si yo en un momento determinado tengo una rutina de movimiento, es porque qué quiero de mis articulaciones y qué quiero de toda mi estructura, tanto Claro. muscular como ósea, qué quiero, ¿cierto? ¿Qué ¿Qué sentido quiero de tiene acá? eso? ¿Qué quiero? Sí, y esto cómo le suma a mi propósito, ¿cierto? Pero no es únicamente pues porque tenga que ser la atleta de quién sabe qué No. cosa o de que tenga ¿Qué? que ir rutinariamente al gimnasio porque la moda es ir al gimnasio. A ver, despacio, vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en este momento es cómo me nutro y cómo en un momento determinado corporalmente mi sistema osteomuscular funciona, ¿cierto? Y obviamente cómo lo tengo fuerte porque necesito Que es que estar ese es el fuerte, sentido, que son ¿cierto? un montón de acciones Sí, sin sentido, que eso, es como decir, pero ¿por qué lo haces? Que era lo que eso, yo decía, hablemos de educación somática, o sea, para que usted alza la mano, ¿qué sentido tiene eso? No, eso, no es mejor que yo te eduque por qué razón eso, es importante el movimiento. sí, Porque entonces vamos está, a los programas, no, la pausa activa, entonces no, mueva la cabeza. ¿Y para qué mueve la cabeza? O sea, repite un entonces video esto, moviendo la cabeza, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué te va a aportar? Pero si yo te enseño y te educo, ¿para qué sirve? Tal vez lo logres, lo hagas distinto. y lo vas a hacer por mucho tiempo, y lo Exactamente. vas a hacer porque ya se convierte en algo fundamental para ti, porque te genera valor, ¿cierto? O sea, cuando tú entiendes el por qué. Lo mismo es con relación al tema de los buenos hábitos de alimentación o de descanso o de lectura.
de aprendizaje, de realizar, de crear, todo en un momento determinado. Si lo haces bajo un propósito, pues, te va a generar vida, ¿cierto? Te vas a sentir como debes sentirte, vivo, ¿cierto? Entonces se trata de empezar por un propósito. Siempre. Por ahí es que vamos. Sí. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, profe, para el espacio comercial de este podcast, y les quiero contar que este podcast es un producto de Somos Bienestar Laboral Consultoría. Sabemos que gestionar una empresa en Colombia implica mucho más que solo resultados. Debes cumplir múltiples y complejas obligaciones laborales, desde las nuevas legislaciones hasta la gestión integral del bienestar de tu equipo. Y es fácil sentirse abrumado. Por eso, Somos Bienestar Laboral Consultoría está aquí. Te ayudamos a transformar las obligaciones en oportunidades, desde asegurar el cumplimiento legal, como la gestión de seguridad y salud en el trabajo y la consultoría médico-laboral, hasta construir una cultura de bienestar, productividad y seguridad psicológica. No lo hagas solo, simplifica, cumple y eleva tu organización. Contáctanos, siempre lo hacemos desde el bienestar. Sin duda, esta ha sido una conversación que nos lleva a hacer reflexiones bien profundas, y de esto se trataba, de dejar inquietudes y de muchos temas que tenemos que preparar para este presente. Quisiera que nos dejaras un consejo para todas las personas que nos han escuchado, para realmente entender bien este tema, y también desde toda la experiencia que sé que tienes y que sé que estás escribiendo un libro sobre este tema también que pronto va a salir. Entonces te quisiera escuchar, quisiera ese consejo para todas las personas. Yo creo que más que un consejo es de verdad que tener toda la apertura para hablar del tema de vejez, y del tema de vejez como un atributo humano. Y en esa forma poder identificar todo lo que ha sido un tema de creencias que tenemos que romper. Yo creo que la primera cosa es ver el envejecimiento como una ganancia en este momento, es como esa posibilidad, porque mientras estemos vivos hay posibilidades. Yo creo que hay que hablar, y hay que hablar de lo que lo rodea, los mitos, los miedos, y creería que inclusive hay que aproximarnos a congraciarnos con la edad que tenemos. Hay que congraciarnos. Ese es el gran mensaje. Y también invitaría, si hay salubristas en este momento escuchando, a darnos cuenta la gran responsabilidad que tenemos de movilizar el tema del cuidado de la vida frente a todo lo que es el tema de longevidad. En la medida que cuidemos la vida y respetemos esas capacidades intrínsecas y generemos buenos entornos, estamos aportando a un tema de sostenibilidad y de desarrollo humano. Creo que otra cosa sería para las instituciones, y es revisen los programas en este momento frente al tema de longevidad. Revísenlos. Revisen los programas de retiro, más allá de un tema de venga, los invitamos a que socialicemos. No. Venga, hagamos otras cosas distintas. Creo que es la invitación. Y la verdad es, hay mucho para leer del tema de edadismo. Yo creo que la OMS tiene incluso una página hermosa frente a pregúntese si usted es edadista, y hace una encuesta con relación a, ¿usted es edadista?
y usted va a caer, y yo caí de una vez, yo desde que lo miré, era este, ¿qué tengo que hacer? ¿Y de qué me apropio? ¿Cuáles van a ser mis nuevos pensamientos y mis creencias? Y la otra cosa es, sienta el disfrute de esta vida como única. Así es, qué gran mensaje, profe. Gracias. Profe, ha sido un gran honor tenerte acá. Gracias por Gracias. aceptar esta invitación a conversar. Realmente esto fue una conversación muy valiosa. Me quedo con muchas tareas, me has puesto muchas tareas, pero también desde el bienestar laboral es la invitación a las organizaciones a derribar esos prejuicios, realmente que trabajemos en programas de bienestar laboral. Total. Para un envejecimiento con bienestar, pero también que esos programas no sean acciones aisladas, no. Pero también que esté inmerso dentro de la cultura organizacional realmente, pensar con bienestar y que esto no solo quede en un discurso. Así que muchas gracias por haber estado en este episodio. Muchas gracias. Contrario, para mí ha sido un honor. No, es para mí sentarme a conversar con mi profe en este episodio. Muchas gracias. Y para todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por estar en este podcast. Somos Bienestar Laboral. Recuerden que nos encuentran en Spotify. Hasta una próxima vez. Gracias. Chao, chao.